Hoy en este video les quiero hablar de lo difícil que puede llegar a ser estudiante internacional aquí en Australia. Hoy estoy emocionada porque es el primer día de primavera y ya me puedo poner vestidos y está saliendo el sol. Hoy está un poquito caluroso, estamos como a 20 grados, que es un montón después de tantos meses de invierno y de oscuridad. Igual en Melbourne sigue siendo frío en septiembre, pero al menos ya van a ver florecitas y, ay Dios, a mí me encanta el buen clima, me pone de muy buen ánimo. Y bueno, les voy a hablar de este tema, de las cosas no tan chéveres, de lo difícil de ser estudiante internacional en Australia por varias razones. La primera es porque sé que muchos de los que ven este canal o que ven este tipo de información sobre Australia pues quieren venir acá a vivir y quizás están pensando en venir aquí a estudiar inglés o a estudiar una carrera profesional o hacer otro tipo de estudios. Adicionalmente me he dado cuenta que en muchos canales que se habla de Australia o en blogs o en redes sociales pues solamente se habla de las maravillas de vivir en Australia y de lo bueno que es venir aquí, pero muy pocas veces se habla de lo difícil. Por otro lado es porque simplemente migrar a Australia como estudiante internacional es quizás la manera más común y sencilla, si lo podemos llamar así, de migrar temporalmente a este país. Y por último y no menos importante es porque obviamente yo fui estudiante también y viví de primera mano estas cosas que les voy a contar hoy, estos puntos, así que obviamente también es como compartir mi experiencia con ustedes. Así que para empezar les quiero primero contar, yo no soy estudiante en este momento, pero lo fui por casi 3 años y medio más o menos. Yo dejé de estudiar en el 2018, yo llegué a Australia en el año 2015, exactamente en el mes de abril, y yo venía con una visa de estudiante para estudiar inglés por 6 meses y esta visa me permitía además quedarme un mes extra para vacación. Durante estos 6 meses yo sabía que me quería quedar en el país, pero no tenía muy claro cómo lo podía hacer, así que empecé a investigar y me di cuenta que la manera más sencilla para poderme quedar en el país era extendiendo mi visa como estudiante con otros estudios. En ese momento yo quería seguir estudiando inglés, bueno, quería y no quería, estaba un poco cansada de estudiar inglés porque estudiaba todos los días y estudiar un idioma todos los días por cierta cantidad de horas puede llegar a ser muy agotador mentalmente y físicamente también, así que yo estaba un poco como indecisa si quería seguir estudiando inglés académico o si podía estudiar algo más. Sin embargo, después de hacer mis investigaciones me di cuenta que extender con inglés académico era muchísimo más costoso que poder extender con un curso VET, que es simplemente unos paquetes de cursos en donde puedes hacer un certificado, un diploma y un advanced diploma. Estos cursos VET son simplemente Vocational Education Training, que es algo así como muy similar, podríamos decir, en Latinoamérica a los cursos técnicos y tecnológicos. Adicional a esto, con estos cursos, ya cuando estás en el país te dan la oportunidad de pagar a cuotas, lo que hacía que se hiciera mucho más sencilla la forma de extender mi visa. Y es ahí entonces donde entra el primer punto de lo más difícil de ser estudiante, y es el tema de los costos de la educación en Australia. Yo les he contado en muchos videos que Australia es un país muy costoso, obviamente los costos van muy acordes a los ingresos que hay acá. Los ingresos por lo general son muy altos, los trabajos son muy bien pagos y por ende también el costo de vida es muy alto. Y la educación sí es bastante costosa, y yo creo que acá radica el problema, que muchos precios de la educación para estudiantes internacionales está basada en precios o en valores que están como acordes a lo que una persona australiana podría ganar y no lo que una persona de otro país podría ganar. Muchas veces los precios que se paga por educación acá, llámese curso de inglés o estudios profesionales, puede ser el doble y a veces hasta el triple de lo que pagaríamos en nuestro país. Como vuelvo y digo, va muy acorde a los ingresos del país como tal, pero en muchos casos me parece que es un poco injusto porque obviamente venimos de países en donde nuestra moneda está quizás devaluada o cuesta muchísimo menos de lo que cuesta un dólar australiano. Y es ahí entonces donde muchos estudiantes se ven forzados a sacar todos sus ahorros, a trabajar muchísimo para poder extender sus visas. Adicional a esto, entonces llega el segundo punto, que es súper difícil para mí, y creo que es el tema de balancear los costos versus la calidad. Como todos estos cursos son tan pero tan costosos y muchas personas que vienen acá vienen sin soporte financiero por familiares o por otras personas o del gobierno, muchos no vienen con una beca, no hay muchísimas becas a las que se puedan aplicar, como en mi caso, tenían que sacar o tienen que sacar el dinero directamente de su bolsillo. Es ahí entonces donde entra en juego el tema de la calidad. Obviamente una universidad de buen nombre, una universidad que sea reconocida,
vida y una carrera universitaria va a costar muchísimo más que un curso, por ejemplo, un curso VET, Vocational Education Training, va a costar mucho menos en un instituto quizás de dudosa calidad. En mi caso, por ejemplo, yo tomé la decisión de extender mi visa con un paquete de cursos en un instituto que la verdad eran, por decirlo así, como de dudosa reputación. Yo de hecho tenía pensado estudiar quizás cocina o bakery o algo más que me pudiera servir para poder conseguir un trabajo en el futuro, pero obviamente los precios eran extremadamente altos y pues en ese momento puse en la balanza que era más importante para mí, si tener de pronto un poquito como más de tranquilidad en temas de ahorrar dinero o gastar todos mis ahorros y trabajar muy pero muy duro para un curso que quizás podría que me sirviera como podría que no. La verdad es que personalmente no sé si volvería a tomar una decisión de esas. Creo que al final de cuentas terminas pagando carísimo este tipo de cursos porque son cursos que quizás no van a ser tan buenos si escoges un curso como el que yo escogí, que era de liderazgo y otro de mercadeo, que eran realmente cursos muy básicos y cosas que yo hubiese podido quizás aprender por internet a haber estudiado algo que me hubiese enseñado quizás un arte. Entonces siento que sí, te ahorras dinero, pero al final estás pagando un montón por un curso que no vale la pena. Obviamente en su momento esa decisión fue tomada basada en que era mi única opción para poderme quedar en el país y era eso, o devolverme a Colombia o ir a otro país o simplemente buscar otra manera, otra visa que pudiera aplicar, y la verdad es que en mi caso en ese momento no tenía muchas opciones. Olvidé decirles, pero muchas de esas cosas que les estoy hablando hoy, yo les hice una encuesta a los que me siguen en Instagram preguntándoles cuál creían que eran las cosas más difíciles de ser estudiante acá, obviamente a las personas que han estudiado acá o son estudiantes internacionales acá en Australia. Y muchos coincidieron con estas cosas que les estoy contando. Las respuestas fueron muy similares, así que se las voy a dejar acá también para que las puedan ver. La tercera cosa que me parece que es muy difícil de ser estudiante internacional es que en muchos casos las opciones para vivienda son muy limitadas. Digamos que si uno quiere vivir muy cerca a la ciudad, cerca a la universidad o al colegio al que vaya a estudiar, pues la única manera de hacerlo o de poder costear una habitación o un lugar para vivir es compartiendo una habitación y compartiendo una casa. Para muchos esto es muy difícil porque obviamente venimos de nuestro país en donde quizás veníamos viviendo con nuestra familia o teníamos nuestro propio apartamento o nuestra propia casa y teníamos como esa libertad de hacer lo que quisiéramos hacer y teníamos como ese beneficio de poder vivir solos, de tener nuestro propio espacio, y obviamente llegar a un nuevo país y tener que compartir una habitación con alguien, compartir el espacio con un desconocido, pues obviamente se hace muy difícil. En muchos casos las personas son muy suertudas y tienen muy buenos roommates y flatmates, pero en otros casos no es así. Yo personalmente tuve mucha suerte, nunca tuve problemas realmente fuertes con mis roommates o flatmates. Obviamente se presentaban cosas, siempre vas a estar en desacuerdo con las personas que vives, ya sean familiares o gente desconocida. Así que obviamente en mi caso no fue la excepción. Pero en muchos casos hay historias súper fuertes de cosas que les pasan, les roban dinero, hay peleas, hay problemas de convivencia. Así que definitivamente este tema de compartir me parece que es muy pero muy difícil para los estudiantes. Otro punto que es muy pero muy difícil para los estudiantes internacionales es el tema de la restricción de horas para trabajar. Sin embargo, yo acá quiero hacer una aclaración. Yo sé que muchos nos quejamos o se quejan del tema de las horas que se pueden trabajar. Para los que no lo saben, si vienen con una visa de estudiante, solamente pueden trabajar 20 horas a la semana. Eso quiere decir que medio tiempo. Pero la verdad es que esto, más que un problema, yo diría que es un beneficio, porque creo que no hay que perder la perspectiva de que el país nos está autorizando para poder trabajar. Una visa de estudiante, como lo dice su nombre, es para estudiar, y esa debería como que ser el enfoque de la persona que aplica a esta visa. El trabajar es algo anexo que el gobierno le quiere dar a los estudiantes para que puedan manejar su vida acá, para que puedan pagar sus gastos de vivienda acá dentro del país. Muchos países te permiten estudiar, te dan una visa de estudiante, pero no te permiten trabajar, lo que quiere decir que tienes que tener tus ahorros o tener a alguien que financie todos los gastos de tu vida como tal y de los gastos universitarios o de estudios que tengas. Por eso mismo, volviendo al punto anterior de la educación, pues muchos terminan escogiendo cursos baratos en escuelas de dudosa reputación
porque simplemente las 20 horas de trabajo no son suficientes para ahorrar para estos cursos y adicional a esto para pagar la vida como tal aquí. Este tema de las restricciones de horas hace que sea muy pero muy difícil conseguir trabajos que sean cualificados o trabajos profesionales como tal. Si eres un ingeniero, un contador o un médico, se va a hacer digamos que muy difícil y no imposible, porque sé de casos que sí han podido trabajar en su carrera con solamente 20 horas a la semana, pero la verdad es que sí se hace muy difícil porque muchas compañías no quieren contratar estudiantes por la restricción de horas y por el tiempo de la visa que tienen. Así que esto hace que los estudiantes terminen trabajando obviamente en los mismos tipos de trabajos, entonces cafés, como niñeras, limpiando y todo este tipo de trabajos no cualificados, que la verdad personalmente no veo nada malo con esto. En muchos de esos trabajos se gana mucho más que en un trabajo profesional, pero obviamente no todas las personas tienen las mismas ideales o los mismos proyectos a largo plazo, y obviamente en cierto punto pues ya no quieres seguir haciendo los mismos trabajos temporales y quieres algo de pronto ya más estable. Por otro lado, otra cosa que se me hace muy difícil con todo este tema laboral es que muchas veces se puede solamente trabajar los fines de semana. Es muy difícil a veces poder balancear como las horas de estudio con las horas de trabajo, así que muchos estudiantes pues se ven obligados a trabajar sábados, domingos y festivos, lo que hace muy difícil que tengan tiempo libre para hacer otras cosas. Entonces estas dos cosas se me hacen muy difíciles. Una, tener que trabajar siempre los fines de semana o en horarios diferentes al resto de personas, y adicional poder balancear la vida estudiantil, la vida social, la vida laboral, porque pues es casi imposible en muchos casos. Muchos de los que venimos a Australia y muchos de los que quieren venir a este país lo quieren hacer porque quieren viajar, porque quieren conocer, y la verdad es que con la visa de estudiante se me hace que es muy difícil poder viajar, por lo mismo, por tema de dinero, por tema de tiempo, por tema de estudios. Es muy complicado a veces tener como estas fechas libres, aunque obviamente van a haber tiempos de vacaciones. Las escuelas y universidades tienen semanas de vacaciones, pero muchas veces los estudiantes aprovechan estas semanas de vacaciones para trabajar más, porque les dan la posibilidad de trabajar tiempo completo durante esas semanas de vacaciones. Así que en conclusión, balancear las diferentes áreas de la vida se hace un poquito como más complicado, y viajar, que es uno de los sueños que muchos tienen al llegar a este país, pues se hacen un poquito más complicado, o por lo menos al principio cuando recién llegan acá. Además de esto, las escuelas y universidades son muy estrictas con el tema de la asistencia. No es como que llegas acá con una visa de estudiante y no vas a ir a estudiar y te dedicas a viajar, porque la verdad es que no se puede hacer. Si uno se pone a hacer eso y no va a clase, pues la universidad y el colegio mandan un reporte a migración y la visa que uno tiene puede ser cancelada por la falta de asistencia a la universidad o al colegio. Otra cosa que se me hace muy difícil, y esto fue algo que muchos repitieron en sus respuestas, es el tema de tener amigos, ya sea amigos australianos, que se hace muy difícil de tener, o amigos de otros países. El tema de tener amigos australianos se hace muy difícil porque obviamente nos rodeamos de personas que vienen de otros países como nosotros, con visas temporales, que somos migrantes temporales, y vienen quizás con el mismo objetivo de estudiar o ya sea inglés o una carrera universitaria o cualquier otro estudio. Así que el círculo social se hace siempre muy similar, quizás con personas de la misma nacionalidad o personas de otros países que simplemente también están en la búsqueda de amistad. Con el tema de los australianos pues se hace muy difícil porque obviamente en las escuelas de inglés no hay australianos, en las universidades sí hay, pero en los colegios de inglés o de otros cursos la verdad es que no hay australianos. Obviamente ellos no necesitan estudiar inglés. Adicional a esto, muchas veces los trabajos que conseguimos, volvemos al mismo punto, como son temporales, son tomados por estudiantes o migrantes temporales con otras visas, así que siempre nos vamos como a rodear de las mismas nacionalidades. Así que a menos que consigas un trabajo en donde solamente hayan australianos, o consigas una pareja que sea australiana y como que te introduzca al grupo social de australianos, pues la verdad es que es muy pero muy difícil conseguir amigos. Adicional a esto, mantener las amistades se hace muy difícil por varias razones. Creo que la principal porque todos venimos como tratando de sobrevivir, de sacar nuestra vida adelante. Y no solamente nosotros, el resto de estudiantes vienen a hacer exactamente lo mismo, y todos estamos como tan enfocados en hacer nuestra propia cosa, como nuestra propia vida, que muy pocas veces como que le ponemos tiempo y dedicación a las amistades que hacemos. Por otro lado, muchas de las amistades que hacemos se van porque vienen también de manera temporal y no se quieren quedar en el país o simplemente no lo pueden hacer, así que tienen que volver a sus países, y pues quedamos con el corazón roto muchas veces porque hacemos amistades muy bonitas, pero en 6 meses o en un año o en, no sé, 2 años, el tiempo que sea, pues estas personas se tienen que ir
o nosotros nos tenemos que ir y pues la amistad obviamente ya quizás no va a continuar de la misma manera. Adicional a esto hay cosas que se hacen muy difícil para todo tipo de inmigrantes, no solamente los estudiantes, sino es el tema de la incertidumbre, no saber qué se va a hacer, cómo se va a poder extender la visa, si nos vamos a quedar o no, por cuánto tiempo nos vamos a quedar o no. Y adicional a esto obviamente el tema de la soledad. Muchos que venimos a estudiar acá pues no tenemos familiares, no tenemos conocidos, no tenemos amigos, y el círculo social que creamos es este círculo social que les estoy contando, que en muchos casos pues es temporal. Los seguros médicos también son algo que muchos coincidieron que les parece que es muy difícil, y la verdad es que sí, aunque yo pienso personalmente que depende de la aseguradora, de la empresa con la que paguen su seguro médico. En general todas son muy similares, pero la realidad sí es que muchos servicios médicos no son cubiertos por estas pólizas. Entonces, en caso que un estudiante tenga una enfermedad grave como cáncer o quizás un accidente de tránsito o cualquier tipo de accidente, pues es muy difícil a veces que puedan cubrir los gastos médicos de este tipo de cosas. En muchos casos los estudiantes tienen que batallar por meses con abogados y con más asesoría jurídica para poder exigirle a estas pólizas, a estas empresas de seguros, que les cubran los valores médicos que fueron necesarios para tratar su problema médico. Obviamente no es lo mismo ser un migrante temporal con un seguro médico temporal a ser un ciudadano o residente australiano que tiene Medicare, que es el seguro médico del gobierno. Adicional a esto, muchas especialidades médicas no son cubiertas y pues uno tiene que pagarlo de su bolsillo, y aquí las citas médicas pueden ser muy costosas con un especialista. Entonces obviamente esto se hace muy difícil y muchos estudiantes dejan de lado como este tema de revisar su salud porque simplemente tienen miedo de pagar estos valores tan extremadamente altos. Otra cosa que muchos se quejan es el tema de la metodología. La verdad es que definitivamente la metodología de estudios acá en Australia es completamente diferente a la metodología, por ejemplo, en Colombia. No sé cómo sea en el resto de Latinoamérica, pero en Colombia la metodología es muy presencial. Esto quiere decir que uno va muchas horas a la universidad, por ejemplo, y tiene clases presenciales en donde el profesor va, enseña en el tablero, pone trabajos, hay debates, y como que todo se enfoca a tener que estar dentro de la universidad, y el aprendizaje viene desde un profesor, desde la cátedra. En cambio en Australia es un poco como 50-50. Se va a la universidad, hay clases con los profesores, pero también el resto depende de uno. Uno tiene que ir a su casa, a hacer muchos trabajos, a aprender solo, a buscar por internet, a buscar los recursos para poder entender los temas que se estén tratando cada semestre o cada término que estén haciendo. Para muchos esta metodología no es tan chévere, no les gusta, les parece que obviamente con los precios tan altos que se pagan pues no debería ser así, y obviamente siente que están perdiendo su dinero. Obviamente ahora con el tema de la pandemia pues esto se ha incrementado porque muchas personas están pagando cursos carísimos para terminar estudiando desde la casa. Obviamente esto ya se sale de las manos de las instituciones o de las universidades, pues porque esto ya no depende de ellas y pues ya esto es como algo internacional. Otra cosa que se me hace muy difícil y que yo viví por experiencia propia es el tema del servicio al cliente en muchas de estas universidades o colegios, especialmente en esas instituciones que les hablo de dudosa reputación, que en Colombia les decimos escuelas de garaje. En estas instituciones lo único que les interesa es el dinero, lo que está aportando el estudiante como tal, y no realmente si están felices o no. Esto la verdad es que es muy frustrante. Yo lo viví en carne propia. Por ejemplo, cuando yo extendí mi visa por 2 años y medio, con la agencia habíamos acordado que yo iba a pagar por cuotas y mis pagos iban a ser trimestral. Una vez yo empecé a estudiar, la escuela decidió que ellos me querían cobrar bimestral, o sea, cada 2 meses. Yo no podía pagar cada 2 meses porque simplemente con lo que yo trabajaba y alcanzaba a ahorrar, no me alcanzaba el dinero para ahorrar en 2 meses y tenía que hacerlo era en 3 meses. Finalmente, después de batallar, nunca gané. De la escuela siempre tenía las de ganar. Ellos siempre tienen como este poder en sus manos de que si uno no hace lo que ellos dicen, pues simplemente te reportan a migración, y esto podría ser un problema gravísimo para la visa de uno. Obviamente yo terminé pagando bimestral, tenía que ver de dónde sacar el dinero para poder pagar las cuotas y poder terminar mis pagos, y la verdad es que esto a mí me enfurecía. Cada 2 meses me llenaba de mucha rabia. Obviamente la agencia se lavó las manos y es que ya no depende de nosotros, depende de la escuela, y como que siempre hay este salto entre las instituciones, las agencias, y la verdad es que el estudiante en la mayoría de casos siempre termina perdiendo. Y bueno, esas fueron las cosas que se me hacen a mí que son más difíciles de ser estudiante. La verdad es que definitivamente la vida estudiantil acá no es nada fácil. Yo creo que es una de las cosas más duras que he hecho en mi vida, porque
porque obviamente estás en un nuevo país, con un nuevo idioma, estás solo, estás tratando de sobrevivir, de buscar trabajo, de aprender inglés, bueno, un montón de cosas que se le pasan a uno por la cabeza. Y obviamente al principio es muy pero muy duro, pero les aseguro que con el tiempo se va haciendo un poco más fácil, y para cada quien la verdad es que la experiencia va a ser totalmente diferente. Quizás la mía no fue tan traumática, pero hay personas que han tenido experiencias muy pero muy malas y obviamente no quieren saber nunca más de volver a estudiar en otro país, y hay otras personas que han tenido experiencias maravillosas, han conseguido trabajos muy buenos, que les pagan muy bien, han estudiado en universidades o institutos buenísimos que quizás no le cobraban tanto, y bueno, múltiples cosas. Recuerden que uno siempre habla, yo tengo un dicho y es como que uno habla, o cada quien habla de cómo le fue en la fiesta, entonces todos vamos a hablar dependiendo de cómo fue nuestra experiencia. Pero bueno, lo que yo hoy quería contarles era en general qué es lo difícil de ser estudiante acá. Espero de verdad que este tipo de información les ayude. Si ustedes ya fueron estudiantes acá o son estudiantes y quieren añadir algo más a lo que conté hoy, pueden dejarlo en los comentarios. Si son de los que quieren venir a este país, simplemente vuelvo y digo, quería contarles un poco de lo difícil que es ser estudiante, así que espero que les haya ayudado este video. Recuerden suscribirse a mi canal dándole clic al botón rojo, darle clic a la campana, dejar sus comentarios y un like si les gustó este video. Y nada, nos vemos en una próxima ocasión. Bye bye.